Por ejemplo, la Argentina no tiene relaciones diplomáticas permanentes con todos los países porque es muy costoso. Entonces, tenemos con los más importantes, lógicamente los países más poderosos, y también normalmente con los países con los cuales se tiene frontera, porque tenemos un vínculo muy asiduo, ¿no? Ahora, con otros países, por ejemplo, con Italia, tenemos relaciones permanentes, y el mismo embajador acreditado en Roma es embajador concurrente en Albania, por ejemplo. Entonces, Albania tiene que aceptar esa situación para que el embajador acreditado ante Roma pueda también cumplir sus funciones como representante de agente diplomático de la Argentina en Albania. Otro ejemplo de Argentina tenemos con Pakistán, por ejemplo. Tenemos una embajada en Pakistán, y la embajada en Pakistán también es reconocida como concurrente en Afganistán, por ejemplo. Con lo cual no tenemos tantas relaciones. Entonces, la convención permite que este mecanismo, en la medida que haya acuerdo por parte del Estado, de los Estados receptores. También la convención permite que un Estado represente los intereses de otro Estado. Por ejemplo, que por razones económicas también la Argentina puede representar los intereses, por ejemplo, de Uruguay en otro Estado. Entonces, si hay aceptación por parte de la autoridad del Estado receptor, también, digamos, es una forma de reducir los costos y tener la representación permanente, ¿no? Así como los agentes diplomáticos tienen la inmunidad de jurisdicción absoluta, también las sedes diplomáticas son lugares que por razones funcionales tienen inmunidad de jurisdicción, por lo que las autoridades locales no pueden ingresar si no es con autorización o permiso de la máxima autoridad de la sede diplomática. Por eso es que en Latinoamérica surgió el Instituto del Asilo Diplomático, es decir, el asilo a aquellas personas perseguidas por razones políticas en la sede de las legaciones o en la sede de las embajadas, ¿no? Entonces, como el Estado local no puede ingresar, tiene esa cobertura y esa protección. El Estado local tiene que garantizar, digamos, el Estado que envía además tiene el derecho de garantizar su propia seguridad. Por lo tanto, siempre hay policías, agentes de seguridad que preservan la seguridad dentro del Estado, dentro de la embajada, ¿no? Pero además, el Estado receptor tiene que garantizar puertas afuera la seguridad de las embajadas. Por eso es común, ¿no?, ver que en cualquier embajada que uno mire, o cualquier lugar donde uno esté, verá que siempre hay un auto de policía, hay personas de seguridad del Estado receptor que está, digamos, en la vereda, custodiando y garantizando, digamos, la seguridad de la embajada. La embajada, por supuesto, tiene derecho a utilizar la bandera, a tener también una radio, a utilizar el cable, digamos, información reservada, pero por supuesto no está permitido, está prohibido actividades que sean ilícitas, como ser actos de espionaje. En caso de que se sospeche que se realizan actos de espionaje, pues entonces el Estado receptor puede declarar persona no grata y exigir, digamos, que esa persona se retire por haber cometido este acto Vamos a practicar ilícito, tres ¿no? casos, cuatro, tres casos vamos a practicar. Es cierto que la institución diplomática ha hecho de que muchas veces se abuse
del derecho, de esa protección a los funcionarios diplomáticos para que cumplan mejor su misión de representación política para realizar actividades de espionaje. Eso se ha visto, digamos. Pero se prefiere correr el riesgo de... Pregunta antes de comenzar, pregunta, ¿cómo? De no detener a una persona que está cometiendo un ilícito, digamos, de esa gravedad, en resguardo de las garantías que debe tener un agente diplomático para cumplir cabalmente las misiones que se le han asignado. El conjunto de agentes diplomáticos acreditados en un país se llama cuerpo diplomático. El cuerpo diplomático no tiene una función de representación jurídica, digamos. Es o tiene una representación honorífica, ¿no? Pero eso no quita de que el cuerpo diplomático, una opinión del cuerpo diplomático o una expresión del cuerpo diplomático no tenga un peso sumamente importante, más allá de que no tenga efecto jurídico específico, digamos, ¿no? En la cabeza del cuerpo diplomático está siempre lo que se llama el decano del cuerpo diplomático, que suele ser la persona más antigua que cumple esa función en el país receptor. Y en los países de tradición católica, como por ejemplo la Argentina, el decano del cuerpo diplomático es el nuncio apostólico por tradición, ¿no? Es decir, el representante del Vaticano es el decano del cuerpo diplomático acreditado en la República Argentina. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos hasta aquí? Profe, perdón, ya que dejó de explicar algo, no es una duda ni nada, pero quiero avisarle que si me voy es porque me estoy sintiendo bastante mal. Bueno, No espero sé, creo que tengo fiebre. que mejore pero... entonces tu situación y que no sea más que un pasaje Sí, voy a nada más tratar de los tantos que hay. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Disculpe, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió esto? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, los agentes consulares son personas que representan al Estado que envía, pero no de carácter político, sino que la representación es en todos los otros aspectos económico, social, cultural, y está más ligado este instituto a actuar asistiendo a las personas físicas y jurídicas del Estado que lo envía. Los agentes consulares tienen una tradición anterior incluso a los agentes diplomáticos, que se fue generando a través de la costumbre internacional, primero con respecto al quiebre, digamos, del Imperio Romano de Oriente con Occidente, digamos, ¿no? Bizancio, en donde gente que era del Imperio de Occidente y que prestaban servicio a la gente que realizaba o tenía algún tipo de vinculación comercial. Luego esto también se tradujo con las cruzadas, que la cruzada transportaba, digamos, además de los soldados que participaban en la cruzada, iban el conjunto de gente que forma parte de la asistencia a las cruzadas, ¿no? Entonces, van herreros, cocineros, talabarteros, costureros, es decir, una logística, digamos, ¿no?
Y esa gente, muchos de ellos, incluso hasta los mismos soldados, los combatientes, se quedaban a vivir en esos lugares del cercano oriente o del norte de África, y con otra tradición que es la gente que habitaba en esos lugares. Como las cruzadas finalmente terminaron fracasando porque el mundo árabe, digamos, o el mundo musulmán las expulsó, mucha gente que quedaba en minoría, por supuesto, en esos lugares, los distintos gobiernos con árabes o musulmanes, turcos, por ejemplo, siguieron, digamos, dando la posibilidad de que las cuestiones sociales o comerciales, culturales, etcétera, que se generaban, las controversias que se generaban entre la población europea, pudiera ser resuelta aplicando las normas, las costumbres de los europeos. Y permitiendo que entre ese grupo de gente que se encontraba en otro ámbito cultural y religioso y normativo, eligiese a una persona para que pudiera, digamos, resolver las distintas contiendas, las distintas situaciones que se presentaban. A esa persona se le llamó electi, ¿no? Porque era elegido entre los miembros de la comunidad que se encontraban en esos lugares. Cuando aparece el derecho internacional, es decir, cuando empiezan a aparecer los estados, y aparecen también, se reconoce el derecho internacional, los estados empiezan a apropiarse de esta atribución y empiezan a enviar personas que van a cumplir la misma misión que los electi. Y a esa gente se lo llamó misi, es decir, que quiere decir enviados, para que cumplan la misma función, pero no de representación política, sino a los fines de establecer y de desarrollar las cuestiones económicas, comerciales, humanas, ¿no? Y eso es lo que fue generando la actividad consular. En esta misma forma, llega a Naciones Unidas, haciéndolo corto, por supuesto, y Naciones Unidas también, a través de la Comisión de Derecho Internacional, dicta la convención, que es la Convención de Viena en Relaciones Consulares de 1963. Entonces, el agente consular es aquella persona que representa, no políticamente el Estado, sino que desde el punto de vista económico, social y cultural, etcétera, al Estado que lo envía, y tiende a proteger no solamente los intereses económicos, comerciales, etcétera, sino también a asistir a las personas físicas y jurídicas de su nacionalidad. Hay una clasificación de agentes consulares, también jefes de misión consular, al estilo que hablamos de los jefes de misión de los agentes diplomáticos, que se llaman cónsules generales, cónsules, vicecónsules y agentes consulares. Como no cumple una función política, los agentes consulares tienen menos prerrogativas, menos inmunidades. Por lo tanto, en caso de... tienen inmunidades relativas. Por ejemplo, en caso de ser encontrado, digamos, cometiendo un ilícito, puede ser detenido, puede ser demorado, ¿no? Pero no puede ser juzgado, no puede ser procesado, sino con la venia del Estado que lo envía. Y tampoco puede ser condenado, digamos, en caso de que se haya renunciado a hacer al procedimiento, al procesamiento, en caso de ser hallado culpable, no puede ser ejecutado su condena, a no ser que haya una segunda renuncia por parte del Estado
que lo envía. El jefe de misión consular se lo designa por una carta que se llama carta patente y el Estado receptor lo acepta a través de una norma que se llama exequatur. Es decir, que se acepta a esa persona para que cumpla esas funciones. Como la actividad consular está ligada a un montón de hechos que no son políticos, como ser, por ejemplo, certificar los documentos para que tengan validez en el estado que envía y que han sido emitidos en el estado receptor, certificar los títulos, ¿no? Los títulos educativos, por ejemplo, para que tengan validez en el estado receptor. Asistencia a las personas físicas y jurídicas, ya sea por cuestiones comerciales, por ejemplo, o por razones personales, por ejemplo, por haber cometido algún hecho o un acto jurídico que necesite la asistencia, por ejemplo, de traducción, de asistencia legal, por ejemplo, o acompañamiento a una feria comercial, o de informar sobre la producción que puede, digamos, necesitar el Estado receptor para facilitar los acuerdos mercantiles, o llevar el registro, por ejemplo, de los agentes de los nacionales que ingresan al territorio donde cumple sus funciones. Bueno, todas esas son funciones que tiene a su cargo los agentes consulares. Como la actividad está vinculada a cuestiones de carácter económica, social, cultural, etcétera, no política, la convención permite que haya más de una sede consular en el país receptor. Todo dependerá, por supuesto, de los acuerdos, de común acuerdo que lleguen con el Estado que lo envía. Entonces, un país puede tener varias agencias consulares en distintos niveles, como consulado general, consulado, etcétera, y siempre solamente puede tener una sede diplomática, una embajada. Ejemplo, la Argentina, nosotros tenemos relaciones permanentes con Estados Unidos, entonces nuestra embajada se encuentra en Washington, es decir, en la capital de los Estados Unidos. Pero, a su vez, tenemos distintos niveles de relaciones consulares con ciudades de los Estados Unidos. Entonces tenemos representantes consulares, por ejemplo, en Nueva York, en Washington, en Miami, en Los Ángeles, en Chicago, en Houston, porque en esos lugares hay una mayor cantidad de comunidad argentina que necesita, digamos, la asistencia en todos estos aspectos que he referido, ¿no? Como las sedes consulares no cumplen una función de carácter política, tienen, por lo tanto, también, así como los agentes consulares, menos beneficios e inmunidades, ¿no? Por eso es que en caso, digamos, a veces se presume que la autoridad local, digamos, se presume el permiso por parte de la autoridad del consular en caso, por ejemplo, de siniestro, por ejemplo, incendio, etcétera, que puede ingresar, digamos, sin pedir permiso o autorización, la autoridad local. Por eso es que ante esa circunstancia que puedan ingresar,
es que no se puede conceder, por ejemplo, el asilo en las sedes consulares. Solamente se puede conceder, como vimos, el asilo en las sedes diplomáticas. Asilo diplomático. Si no, no se permitiría, digamos, el asilo consular. Sí, siempre se tiene las oficinas, los lugares donde se guardan los archivos, sí persisten en ambos casos con el derecho, digamos, a la inviolabilidad, digamos, de los archivos de las sedes consulares como también de las sedes diplomáticas. Le aclaro, las inmunidades de las sedes diplomáticas, digamos, de los inmuebles y de los consulados, se extienden también a los semovientes, digamos, mejor dicho, a los muebles registrables, digamos, como ser los buques o automóviles de la sede diplomática y de la sede consular. Como precedente de los agentes diplomáticos, como precedente judicial, ¿no? de aplicación de las reglas de la Convención de Bienes y Relaciones Diplomáticas, podemos mencionar el caso de la ocupación de la embajada y de los consulados de los Estados Unidos en Irak en 1979. Allí, en Irak, se produce una revolución, en Irán, la revolución iraní, ¿no? Que consistió en desalojar del poder al Shah Reza Pahlavi y, digamos, al sistema establecido, y se impuso un sistema teocrático con la cabeza, digamos, en la cabeza del poder a los ayatollah, digamos, ¿no? que es el líder religioso, pero también que determina, digamos, el poder político, digamos, en esta teocracia, ¿no? Entonces, en ese momento el ayatollah era Khomeini, y la cuestión es que los grupos revolucionarios ingresaron a la embajada de Estados Unidos y a dos consulados que tenía Estados Unidos en Irán, y allí, por supuesto, hicieron desmanes. Durante 6 meses los tuvieron detenidos a los agentes diplomáticos y a los diplomáticos y a los cónsules, y eso implicó una presentación de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, que devino en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, considerándolo responsable de los actos de violación del derecho diplomático por parte del gobierno iraní, quien trató de excusarse aduciendo de que el gobierno iraní no tuvo nada que ver y que fue, digamos, una manifestación espontánea de grupos levantados en armas. Eso no pudo ser demostrado, al contrario, se demostró que altas autoridades iraníes, de los nuevos revolucionarios, alentaban incluso por el comportamiento de este grupo de personas, y que tampoco no protegieron, como debía, como establece el derecho diplomático y el derecho consular, proteger las embajadas o los consulados de los estados con los cuales el estado receptor tiene relaciones permanentes. Profe, disculpe, ¿me puede repetir el nombre del caso, por favor? Ocupación de la embajada, y ahí no llegué a anotar Sí, todo. en este momento no me estoy acordando el nombre técnico, digamos, que se utiliza.
digamos, la demanda es Estados Unidos contra Irán, ¿no? Estados Unidos contra Irán en función de incumplimiento o violación de del derecho diplomático y consular, digamos, ¿no? Pero el nombre que se usa habitualmente no me estoy acordando en este momento. De todas maneras, hay un trabajo que yo tengo escrito, un artículo, que ustedes lo pueden leer, ahí entre tantos otros que le he mencionado, que están, digamos, en el sitio de la facultad, y ahí está, digamos, reseñado con el nombre que se utiliza, digamos, no me estoy acordando en este momento, se me hizo una especie de laguna, con lo cual, bueno, del año 1979 es el hecho. Sigo. Si me viene el nombre, les digo, digamos, cómo se utiliza la designación. Acá no tengo el trabajo. No lo tengo el trabajo a mano. ¿Dónde podemos encontrar, profe, el trabajo que usted dice? El trabajo ese está en el sitio, en la página de la facultad, como todos los otros trabajos que le di mención. Se llama las relaciones diplomáticas, uno, y el otro las relaciones consulares. Están los dos trabajos. Más, si alguno tiene posibilidad de entrar en este momento, bueno, que mire y que nos recuerde el caso. En el artículo sobre relaciones diplomáticas. Son dos. Uno sobre relaciones diplomáticas, otro sobre relaciones consulares. Entonces, otro antecedente en el derecho consular está ligado a la obligación que tienen los estados o el estado receptor de que en caso de que haya una persona que esté implicada en una situación jurídica, sobre todo si esa situación es de privación de libertad por imputación de algún hecho ilícito, el estado receptor debe informar al estado de la nacionalidad de esa persona para que ese estado adopte las medidas necesarias si cree conveniente para resguardar, digamos, las garantías por ejemplo, podría ser el debido proceso, digamos, de esa persona que no es nacional del estado donde se encuentra detenida, ¿no? Entonces ahí hay una triada de casos que fue analizado por la Corte Internacional de Justicia, en el caso Brear, de un paraguayo que estaba condenado y se aplicó la condena de pena de muerte por un homicidio en los Estados Unidos. Luego vino un caso de los hermanos Lagrand, que también asaltaron un banco y finalmente mataron a un funcionario del banco y estaban en lo que se llama en Estados Unidos el corredor de la muerte. Y el caso Avena, que es un conjunto de casos, digamos, juntos, que se juntó el Estado mexicano respecto de varias situaciones de varios mexicanos que también habían cometido distintos ilícitos y que se los condenó a la pena de muerte. Y en todos los casos, los Estados Unidos no informó, cuando se estaba llevando adelante el proceso, a cada uno de ellos para que estos pudiesen ejercitar la defensa de sus nacionales, si lo quisieran. Entonces planteaban que hay el incumplimiento de este derecho tornaba, digamos, al caso nulo, digamos, ¿no? Porque no había un vicio del procedimiento cuando una persona, digamos, el imputado es un extranjero. Y en ese sentido, la Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales para que se suspendiera la ejecución de las condenas. Los Estados Unidos, en algunos casos, digamos, se suspendió, pero en la mayoría, sobre todo en algunos casos de Avena,
pero en el caso de Brear, como en el caso de los hermanos Lagrand, las sentencias se ejecutaron, ¿no? Se argumentó por parte de Estados Unidos que Estados Unidos tiene un sistema federal y que por lo tanto las decisiones que el gobierno nacional manda a los estados, porque la pena de muerte es digamos, el procedimiento como en la República Argentina, la ley procedimental es local, digamos, ¿no? La ley sustantiva es nacional. Bueno, Estados Unidos es más federal que Argentina, es realmente una federación. Argentina es en los papeles, digamos. Pero bueno, son las justicias locales las que condenan. No todos los estados de Estados Unidos tienen, por ejemplo, la pena de muerte. Bueno, esa obligación de los Estados Unidos fue transmitida a los estados que estaban, digamos, que debían cumplir con la medida cautelar de la Corte Internacional de Justicia y que no lo hicieron, ¿no? Entonces la Corte rechazó esa defensa del gobierno norteamericano, diciendo que en el derecho internacional los sujetos que están comprometidos son los estados y no las unidades subnacionales. Con lo cual, la responsabilidad internacional impacta en el Estado independientemente del sistema de orden interno o jurisdiccional que tengan en sus respectivos estados. Bueno, ¿se entendió? Sí, doctor. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? La República. Así se llama. Bueno, ahí está. Bueno, así se lo identifica entonces. Repetilo de nuevo entonces para que escuchen. Bueno, que es la capital de Irán. Bueno, perfecto. La Argentina, ¿cómo organiza ya nuestro país esto? Los vínculos con el exterior. Tenemos un instituto que se llama el Instituto ISEN, el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que ahora leías un artículo que cumplió 60 años, en donde se instruye o se capacita a aquellos funcionarios diplomáticos consulares que van a ser de carrera. Porque en las relaciones diplomáticas y consulares también tenemos funcionarios que se llaman de carrera y funcionarios políticos. Los funcionarios de carrera son aquellos profesionales que tienen estabilidad en sus cargos, a diferencia de los funcionarios políticos que duran el periodo del que los ha designado, digamos, del jefe de Estado que los ha designado. O sea, no tienen estabilidad laboral, ¿no? Y bueno, hay un debate respecto de los funcionarios diplomáticos de carrera o profesionales, digamos, que son personas que han estudiado, que se han capacitado y que tienen conocimiento de la política exterior, conocimiento, en fin, están absolutamente capacitados para desempeñar las funciones diplomáticas o consulares. Bueno, el Instituto de Servicio Exterior de la Nación es el medio para que esta gente pueda capacitarse.
¿Quiénes pueden ingresar al Instituto de Servicio Exterior? Les planteo por si alguno por ahí pueda llegar a tener interés. Que tiene que ser profesional universitario, en primer lugar, y tiene un tope de edad, que esto fue variando, no sé si en este momento es 35 años o 30 años, creo que es 35 años como tope. Y, por supuesto, rendir un examen que se hace todos los años para llenar el listado que anualmente necesita el Instituto de Servicio Exterior, y más que ello, por información del Ministerio de Relaciones Exteriores, para instruir, digamos, o capacitar a aquellas personas que son elegidas por este concurso. En distintas partes del país se hace el concurso en el mismo día. Depende de la cantidad de personas que quieran, digamos, que se postulen. Son varios exámenes. Por ejemplo, examen de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Economía, Geografía, Literatura, Historia e Idioma, ¿no? Son 7, 8 exámenes, y aquellos que saquen mejor puntaje en el listado de la cantidad que tienen que ingresar, llegan y digamos, ingresan aquellos que mejores notas han obtenido, ¿no? El ISEN funciona, o el ISEN funciona en Buenos Aires. Allí, aquellos que han sido concursados tienen que seguir cursando durante 2 años más. Aquellos que han obtenido, digamos, el concurso, reciben un pago, ya se les paga, que le permite con ese pago vivir en Buenos Aires. Entonces, ya pueden, digamos, alquilar, vestirse, etcétera, etcétera. Ya, digamos, alcanza suficientemente. Al término de los 2 años, egresan y automáticamente ingresan al Ministerio de Relaciones Exteriores. Automáticamente ya son funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores profesionales, o sea que tienen estabilidad, independientemente del gobierno de turno. Y ahí empieza la carrera diplomática, que tiene 7 niveles hasta llegar al nivel más alto, que es el embajador. Entonces, de menor a mayor hay una pirámide que va de secretario de embajada, secretario de tercera de embajada y cónsul de tercera, secretario de embajada de segunda, cónsul de segunda, secretario de embajada de primera, cónsul de primera, consejero general, consejero y cónsul general, y luego ministro clase B, ministro clase A y embajador. O sea, ahí tenemos la pirámide. Los últimos cargos requieren la aprobación del Senado de la Nación. Son altos funcionarios del país, tanto los ministros como los embajadores. O sea, administrativamente se puede ascender hasta esos niveles, donde ahí sí entra también la cuestión de la aceptación política, digamos, ¿no? Como los altos mandos militares, por ejemplo, los coroneles y los generales dentro del ejército, que también requieren, digamos, la venia del Senado. Y la propuesta, por supuesto, la propuesta por parte del Poder Ejecutivo. Todos los países, y con esto termino, todos los países tienen agentes diplomáticos de carrera y agentes diplomáticos políticos. En la Argentina, como otras tantas cosas, digamos,
se ha abusado de la designación de agentes diplomáticos políticos. Es decir, se designa aquella persona que no ha hecho, digamos, los estudios, no ha generado, digamos, la expertise de las relaciones exteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el gobierno de Menem hay, digamos, una asociación de agentes diplomáticos de carrera que presionó para que se limitara la cantidad de agentes diplomáticos políticos. Y así se llegó a dictar un decreto que establece que no puede haber más de 25 agentes diplomáticos políticos simultáneamente, ¿no? En general, digamos, los agentes diplomáticos políticos son designados en lugares relevantes, ¿no? Y se consideran que son importantes porque forman parte de la estrategia del Poder Ejecutivo de turno, a diferencia de los agentes de carrera, que son personas que cumplen su función independientemente de quién esté a cargo del Poder Ejecutivo y que muchas veces por ahí no llegan a traducir, digamos, la verdadera intencionalidad que tiene el jefe de Estado o jefe de gobierno. Ese sería el argumento a favor de los agentes diplomáticos políticos. La contra es que muchas veces los agentes diplomáticos políticos se dan como conchavos políticos y no para que cumpla una función destacada, ¿no? Y eso, digamos, puede perjudicar los intereses del Estado que representa. Por ejemplo, en la Argentina, un agente diplomático político es Scioli. Scioli es embajador argentina en Brasil, por ejemplo, y es político. Raimundi, el embajador argentino ante la OEA, es un embajador político. Alfonsín en España. ¿Quién? Alfonsín, ¿o no? Alfonsín, o es un agente, digamos, es un embajador argentino en España, también político, no de carrera. Por ejemplo, es de carrera, por ejemplo, el embajador argentino en Londres, en Gran Bretaña, Figueroa, el apellido Figueroa, ese hombre es un funcionario de carrera, ¿no? Pero normalmente los funcionarios políticos ocupan los cargos más relevantes, ¿no? Y a los agentes diplomáticos de carrera se los manda a África, se los manda al extremo oriente, en fin, ¿no es cierto? Salvo que sean personalidades, digamos, muy reconocidas, ¿no? Entonces sí digamos, cumplen sus funciones o terminan su carrera diplomática ya antes de jubilarse en embajadas de mayor prestigio, digamos, como sería la embajada en Francia, en Italia, en España, en Inglaterra, en Alemania, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Brasil, ¿no? En Uruguay, también, digamos, por ser embajadas que la República Argentina tiene fronteras, ¿no? Y por lo tanto lazos y no solamente políticos, sino también económicos, sociales, culturales, etc. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, tienen esos trabajos. Si quieren pueden estudiar de ahí. Con eso sería suficiente. No tienen que buscar otra bibliografía, pero les vuelvo a decir que todos los artículos que yo escribo no son, digamos, de lectura o de estudio obligado por ustedes, digamos. Pueden estudiar de la bibliografía, digamos,
fidedigna, eso sí, y no hay ningún problema. Yendo al capítulo 13, el capítulo 13 y el capítulo 14 tienen vinculación entre sí porque desarrollan dos principios que hemos estudiado en su momento y acá lo desarrollamos, que el principio de la solución pacífica de las controversias, que es uno de los principios de la Carta de Naciones Unidas, y el otro que está vinculado es la prohibición del uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza en el derecho internacional. Son dos principios que van acompasados. Entonces, uno en el capítulo 13 y otro en el capítulo 14, bolilla 13, bolilla 14. En derecho internacional habíamos dicho que las controversias solamente pueden ser resueltas por medios pacíficos. Ahora, si una controversia no pone en riesgo la paz y la seguridad internacional, esa controversia no es necesario que deba ser resuelta en algún tiempo determinado. Y lo otro es que cualquier medio pacífico de solución de controversia puede ser aplicado en el derecho internacional. Ahora, a título enunciativo, podríamos aplicar el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que se establece un menú de formas de solución de controversias, de las más simples a las más complejas. Este conjunto de medios de solución de controversias, la doctrina los divide en medios diplomáticos y en medios jurisdiccionales de solución de controversias. Los medios diplomáticos son aquellos que no implican una obligación de acatamiento por parte de los sujetos que participan en la disputa o en la controversia o en el entuerto. En cambio, los medios jurisdiccionales implican la obligación de acatamiento, es decir, que son vinculantes para los estados, ¿sí? para los sujetos que participen, sujetos de derecho internacional que participen en la contienda. De menor a mayor, los medios diplomáticos son la negociación. La negociación es el acuerdo o la búsqueda de un acuerdo de manera directa entre las partes involucradas en la controversia. De manera directa, las partes tienen que resolver. Es la forma más común en derecho internacional y la más importante, yo creo, y que la Corte Internacional de Justicia ha dicho que los estados tienen que tratar de resolver por vía de la negociación, que es el encuentro directo entre las partes. Porque todos sabemos hasta qué punto podemos renunciar a algún derecho. Toda negociación implica cesión de algún tipo de posición, ¿no? En ese proceso de negociación, porque si uno en la negociación no está dispuesto a aceptar algunas limitaciones a sus derechos, sus potenciales derechos, ya no estamos hablando de la posibilidad de negociación, sino que en ese caso hablamos de imposición. Si uno no está, establece que en todo el listado de lo que uno quiere, digamos, obtener en la mesa de negociación,
no está dispuesto a hacer alguna concesión, pues entonces ya no está dispuesto a negociar. Es decir, toda negociación implica ceder parte de lo que uno, partes que por supuesto no afecten a las cuestiones más esenciales en el proceso negociador, lógicamente. Pero es un medio, y la mayoría de las cuestiones internacionales se resuelven por este medio, la negociación directa entre las partes. Ahora, hay veces que los países, por historia o por los vínculos personales de los jefes de Estado, se ven imposibilitados de acudir a una negociación directa. Entonces, en esos casos, se necesita el acompañamiento de un tercero. Y el acompañamiento de los terceros puede ser a título de acercar a las partes que están alejadas y que necesitan de alguien que les allane el camino a los fines de negociar directamente, y una vez que se logra ese objetivo, el tercero desaparece de la negociación y se transforma en una negociación directa. Eso es lo que se llama los buenos oficios, ¿no? O el buen oficiante. Y cuando ese tercero, además de acercar a las partes, participa en la mesa de negociación, haciendo propuestas o asistiendo con inteligencias a los efectos de llegar a un acuerdo entre las partes en la controversia, decimos que nos encontramos ante la mediación. Otro método para resolver la controversia es la investigación internacional. La investigación internacional implica la participación de un grupo, entre 3 o 5 personas, con conocimientos técnicos en el tema a dilucidar, que son cuestiones finalmente de comportamientos por parte de los estados o cuestiones de hecho, lo cual no implica analizar cuestiones jurídicas. Son cuestiones básicamente técnicas. No está en juego el derecho de las partes, sino a través de lo que la técnica o lo que el hecho determine. Por lo tanto, es un mecanismo que es utilizado en situaciones, por ejemplo, en el derecho del mar. Por ejemplo, si tenemos que determinar el cupo de explotación pesquera, digamos, ¿no? Para evitar que una determinada especie pueda desaparecer, y hay que preservar para las generaciones venideras, no es una cuestión jurídica, sino una cuestión de hecho. Digamos, un veterinario especialista, digamos, en estas cuestiones, ¿no? Un biólogo puede llegar a determinar cuál es la cantidad que se puede, digamos, capturar, digamos, ¿no? O pescar. Entonces ahí estamos ante la situación de, en caso de controversia entre las partes, se puede constituir un tribunal de investigación a los efectos de que estos determinen por vía de hecho y den una solución al caso. Determinar, por ejemplo, los límites del mar territorial, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es, a partir de qué, cuál es la zona o la línea de más baja marea? Nosotros sabemos que a partir de la más baja marea empieza a contar la extensión del mar territorial, de la zona contigua, etc. Ahora, en el caso concreto, digamos, en el terreno mismo, ¿cuál es el punto que debemos tener como la más baja marea?
Entonces, puede dar también a investigación internacional. Hay un caso, por ejemplo, famoso, el Dagger Bank, un buque en el conflicto entre Japón y Rusia, a comienzo del siglo XX, ¿no? La guerra ruso-japonesa, que se hundió un buque, digamos, que se consideraba que era de uno de los estados beligerantes y que era un buque neutral, ¿no? O sea, que no participaba de la contienda, y para determinar, digamos, las circunstancias que llevaron a ese hecho, había que determinar el comportamiento del buque, digamos, que resultó hundido, digamos. Si dio o pudo haber dado lugar a una confusión de alguno de los estados que debían respetar, porque no era un buque que formaba parte, digamos, de los estados beligerantes. Entonces, tenemos un caso de investigación internacional. Ahora, cuando las cuestiones implican situaciones de hecho y de derecho, es decir, la interpretación y la aplicación de un concepto a un caso específico, estamos ante otro procedimiento que se llama la conciliación internacional. También un grupo de entre 3 y 5 personas, expertos, pero ya sí con capacidades jurídicas, a los efectos de que luego de una investigación, luego de un procedimiento, emiten un dictamen que no es vinculante. Este mecanismo es muy interesante y es muy utilizado en derecho internacional porque permite que un grupo independiente exprese a través de un dictamen una opinión que facilite o que ayude a las partes a entender si tienen o no razón. Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos la razón. Entonces, muchas veces necesitamos que venga un tercero que nos diga, mira, todo muy lindo, pero la verdad que en esta ocasión no tenés razón. Porque siempre hay algo subjetivo que ponen las partes. Y entonces la conciliación lo que permite es advertir que terceros no piensan como uno, y sin embargo la conciliación no es vinculante. Entonces nos coloca en mejor situación reflexivas, de buena fe, como para buscar alternativas de solución de controversia. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos? Vamos. Bueno, todos estos medios son, entonces, medios diplomáticos. Luego tenemos los medios jurisdiccionales. Los medios jurisdiccionales son dos: el sistema arbitral y el sistema de las cortes de justicia. La diferencia entre uno y otro es que el tribunal arbitral no es un tribunal permanente, en cambio, los tribunales de justicia son tribunales permanentes. Y los jueces de los tribunales de justicia, digamos, cumplen su función o su actividad todos los días, independientemente de que haya o no causa a la cual abocarse. En cambio, un tribunal arbitral se convoca a los efectos de resolver una controversia concreta. El arbitraje es un procedimiento ancestral del derecho internacional que consiste en que, habiendo una divergencia o controversia entre dos sujetos del derecho internacional,
estos de común acuerdo eligen a un tercero, que puede ser una persona, o puede ser una institución, o un grupo, una comisión, un tribunal arbitral, para que luego de un procedimiento contencioso emite un laudo o un fallo que es vinculante para las partes. El arbitraje puede clasificarse en arbitraje institucional u ocasional. El arbitraje institucional es aquel que las partes, antes de que exista una controversia, se ponen de acuerdo para cuando eventualmente aparezca una controversia, resolverla por este medio de solución pacífica. En cambio, el ocasional es cuando, ante un caso concreto, las partes deciden llevar o resolverlo a través de la creación de un tribunal arbitral. Entonces, el árbitro puede ser una persona, por supuesto una persona reconocida a nivel internacional, por ejemplo, puede ser el Papa, por ejemplo, puede ser un rey, puede ser un presidente, ¿no? Puede ser una institución, como el Tribunal de Arbitraje de La Haya, por ejemplo. O puede ser un grupo colectivo de juristas, es lo que últimamente se está empleando, de 5 miembros normalmente, en donde cada parte elige un árbitro de su nacionalidad y luego se eligen a 3 árbitros de nacionalidades diversas, que son realmente lo que van a tener la facultad de discernir de manera independiente cuál de las partes tiene razón en la controversia. Como el arbitraje es un procedimiento contencioso, se tiene que establecer el procedimiento que va a seguir el árbitro. Es decir, va a haber una demanda, una contestación de demanda, una réplica, una dúplica. Luego se abrirá el caso a un proceso de prueba. Se establecerá cuáles son los límites o los medios probatorios aceptados por las partes, los plazos para presentar los escritos o presentar las pruebas, y finalmente vienen también, como cualquier procedimiento contencioso, los alegatos y finalmente la sentencia. Y quien carga con las costas de los honorarios y los gastos del proceso, ¿no? Bueno, todo eso se tienen que poner de acuerdo entre las partes previamente, si es que es un arbitraje ocasional, o seguramente en un arbitraje institucional está establecido de antemano este conjunto de mecanismos o reglas a las que tiene que abocarse o cumplir el tribunal elegido en su oportunidad. La sentencia del arbitraje o el laudo es vinculante, es decir, las partes están obligadas a acatar. Y es un tribunal de única instancia, no puede ser apelado a otra instancia superior. Los únicos 2 recursos que pueden ejercitarse es el recurso de revisión o el recurso de aclaratorio. El recurso de revisión es ante el mismo tribunal cuando puedan surgir elementos nuevos, desconocidos para las partes, que puedan cambiar las conclusiones del laudo o del fallo. Lo cual no es muy fácil que esto
esto pase. Es decir, tiene que aparecer, por ejemplo, un documento, algo que sea, digamos, de peso, que pueda, digamos, hacer que el mismo tribunal que dictó la sentencia lo revise. Por eso se llama recurso de revisión. Y, o bien, el recurso de aclaratoria, porque normalmente en un caso arbitral, las partes o el árbitro tiene que decir varios planteos o pretensiones que tienen, digamos, las partes en la controversia. Y a veces por ahí el tribunal arbitral omite referirse a algún punto solicitado, por ejemplo. Entonces, por vía de aclaratoria, se le puede pedir, por ejemplo, que determine la indemnización, por ejemplo. Tal Estado es responsable, y bueno, pero ¿cómo debe pagarse la responsabilidad, digamos, ¿no? Es decir, cuál es el monto, por ejemplo, o qué otro tipo de reparación corresponde en el caso concreto. Entonces, el recurso de aclaratoria también es posible, ¿no? O que haya expresiones confusas, ¿no es cierto? También uno puede pedirle por vía de aclaratoria que aclare porque no se entiende, digamos, cuál fue el sentido, digamos, del fallo, ¿no? El recurso de revisión normalmente tiene un plazo también para poder ejercitarlo, porque si no, quedarían abiertos todos los resolutorios arbitrales sine die, y eso implicaría o puede implicar, digamos, inestabilidad. Al no haber seguridad jurídica, inestabilidad de las relaciones entre las partes, digamos, ¿no? Y por lo tanto, es necesario ponerle un límite, y generalmente son 10 años. ¿No? Si en 10 años ya no hay ninguna novedad relevante, ese fallo laudo queda consolidado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? La Argentina, para aplicar algo relativo a nuestro país en este punto, el último tratado, que algunos dicen que es un tratado institucional de solución de controversias, es el Tratado de Paz y Amistad que suscribimos con Chile en 1984 para dar fin al problema del canal de Beagle, ¿no? Canal de Beagle, nosotros habíamos, con los chilenos, pedido un arbitraje de la reina de Inglaterra para que ésta, a través de la asistencia de 5 miembros de la Corte Internacional de Justicia, expresase quién tenía razón sobre la demarcación del canal de Beagle. Porque la demarcación del canal de Beagle implicaba que las islas al sur del canal de Beagle perteneciesen a Chile, y las islas al oriente del canal de Beagle a la República Argentina. Entonces, la determinación de norma que tiene el canal de Beagle daba pie a que un conjunto, sobre todo la isla Nueva, Lennox y Picton, 3 islas, pero había otros islotes también, estas son las más importantes, pudiesen quedar de uno o de otro lado, ¿no? Bueno, el fallo fue negativo para la Argentina, y ahí, digamos, tuvimos un fallo en contra, un fallo arbitral, y la Argentina planteó la nulidad del fallo. Es decir, entendimos, el país entendió, en 1977, que
había, digamos, una mala interpretación del árbitro que daba lugar a la nulidad, que no había contemplado algunos aspectos jurídicos que teníamos con Chile, y que eso, por supuesto, entonces, al no tener en consideración esas cuestiones jurídicas, el fallo, si bien no puede ser apelado, sí puede ser declarado nulo, digamos. Pero esto es muy complejo, muy difícil, digamos. Por eso es que se aconseja que si un Estado no está dispuesto a ceder en caso de perder por la utilización de algún medio de solución pacífica, no debe, digamos, entregarse a un mecanismo arbitral. Tuvimos que en todo caso dar a una conciliación internacional. Porque si no, uno después tiene que cumplir. Claro, había algunas cosas, sí. Por ejemplo, que había un principio que establecimos con los chilenos que decía que ningún punto en el océano Atlántico pertenecerá a Chile, ningún punto en el océano Pacífico pertenecerá a Argentina. Y las islas estas del canal de Beagle están en el océano Atlántico, con lo cual, efectivamente, ahí existe ese principio, digamos, escrito entre la historia de la Argentina y Chile respecto de la determinación de los límites fronterizos entre ambos países. Bueno. Finalmente, esta situación, este incumplimiento por parte de Argentina, lleva casi a un conflicto armado. Estuvimos a punto, digamos, de entrar en guerra con Chile en 1978. El Papa de entonces, Juan Pablo II, evitó que se produjese este conflicto y mandó luego a un representante, el cardenal Zamoré, y el cardenal Zamoré fue un mediador en la disputa esta de que casi vamos a la guerra por incumplimiento por parte de Argentina de un fallo arbitral. Bueno, en esa mediación, el cardenal Zamoré, en representación del Vaticano, hace una primera propuesta que no es aceptada por Argentina y por Chile, ninguna de las dos partes, y hace una segunda propuesta que es aceptada por ambas partes. Redujo un poco las pretensiones de los chilenos en el océano Atlántico, pero las islas quedaron bajo dominio chileno. Este acuerdo finalmente se llamó a un referéndum en Argentina para ver si el pueblo argentino refrendamos, esto en 1984, ya con gobierno democrático, y bueno, y salió a favor, y por lo tanto, eso fue la base para la firma del Tratado de Paz y Amistad con Chile en ese año. Ese tratado tiene dos partes. Una parte que resuelve el problema del canal de Beagle, al que me he referido, y otra parte la aplicable concretamente a lo que estamos abordando aquí, que es un mecanismo de solución de controversia por temas que aún no hubieran podido ser resueltos entre Chile y la Argentina. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, negociación directa entre las partes. Si eso no es posible, que las partes busquen cualquier otro medio de solución pacífica de las controversias para ser aplicado. Si no es posible, la conciliación internacional entre las partes. Y si aún así hay alguna que no acepta la conciliación internacional, el cuarto nivel es un mecanismo arbitral obligatorio para las partes. De tal forma de que si alguno no quiere llevar a un mecanismo arbitral,
el juicio, digamos, el procedimiento arbitral se sigue en rebeldía de aquella parte que no se avenga a resolver la controversia por vía arbitral. ¿Estamos? Entonces, finalmente, es de carácter compulsivo esta segunda parte de este tratado de paz y amistad. En función de este tratado, pregunta, ¿estamos hasta aquí? ¿Me siguen o no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno. En función de este tratado, al tiempo, o sea, en 1984, todavía teníamos 23 puntos de discordia con los chilenos. Entonces, por aplicación de este tratado, 22 de esos puntos resolvimos por vía de la negociación directa. Y terminamos nuestros problemas fronterizos con este país, con Chile. Y un punto llevamos a un mecanismo arbitral, que es la Laguna del Desierto, que creo que le he referido en alguna otra oportunidad. Se estableció un tribunal de cinco juristas, uno por cada una de las partes, y 3 juristas que son los juristas independientes de República Dominicana, El Salvador y Colombia, y estos emitieron un laudo en la Laguna del Desierto que se encuentra en la provincia de Santa Cruz. En 1994 dictaron el fallo a favor de la Argentina. Algunas consideraciones pidió Chile, que fueron, digamos, algunas cuestiones que hizo Chile, que fueron zanjadas por el mismo tribunal, rechazadas, y finalmente se considera que este tratado de paz y amistad puso fin a todas las distintas disputas que hemos tenido a lo largo de toda la historia diplomática entre Chile y Argentina respecto a los límites fronterizos entre ambos países. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Sí. entonces, si un país accede al arbitraje, necesariamente tiene que agotar las otras vías. No puede decir, no, yo no quiero negociar, por ejemplo. ¿En qué caso? O no. No, como usted dijo que se va pasando de un medio de solución a otro, necesariamente eso es obligatorio, digamos, está en algún lado. No Que se necesariamente, siga porque este proceso, digo. no, porque si las partes quieren, digamos, ir a un mecanismo arbitral directamente, no hay problema. La voluntad de las partes es la que determina, digamos, la forma de solución de las controversias. El tratado lo que hace es, va proponiendo de menor a mayor. Entonces, primero, negociación. Bueno, si ellos dicen, bueno, la negociación, yo creo que la mejor forma de resolver la cuestión es como cuando uno es la resolución de una controversia a la horma, digamos. Cuando ustedes van a comprar un zapato, por ejemplo, no hay mejor escenario que ir uno mismo y ponerse el zapato. A ver si le queda, le calza. Y no comprarlo por Mercado Libre, digamos. Entonces la negociación es estar uno mismo allí y no depender de un tercero. Entonces uno sabe por dónde ajusta el zapato. Bueno, así también sabemos, por eso es que siempre se establece la negociación, que es lo que... Y además, si las partes en una negociación ya están de acuerdo, ya se terminó, no va a haber ningún tipo de
planteamiento futuro, porque ya no los hubo en su momento. Entonces, en cambio, si hay un tercero el que participa, le podemos cuestionar a ese tercero. Entonces, el mecanismo es un mecanismo lógico. Entonces, primero la negociación. Ahora, si las partes dicen, no negociamos, vamos a resolver vamos a hacer una conciliación, bueno, perfecto. Por eso dice, primero negociación, después cualquier otro medio de solución. Ahora, si no hay forma de resolver por cualquier otro medio de solución, automáticamente hay que tratar de ver si se puede resolver por la conciliación. Puede ser que alguna diga, no, de ninguna manera. Bueno, entonces como último recurso y de manera compulsiva, se coloca el arbitraje. Pero el tema del arbitraje es que si uno pierde está obligado a acatar, es vinculante. Bueno, en el tema de Laguna del Desierto, las partes decidieron ir al sistema arbitral. No pudieron resolver por la vía directa de la negociación. Y quisieron resolver en forma definitiva. Bueno, el árbitro dio la razón a Argentina. Los chilenos no habrán quedado muy contentos, claramente. Cuando uno pierde, no es que le gusta a nadie. ¿A quién le gusta perder? A nadie. Pero las reglas del juego hacen que haya Claro, yo posibilidad de porque perder. me imagino que tal vez, no tal vez, de hecho que no sé específicamente cuáles, pero hay estados que no están en buenas relaciones y que tal vez no quieran negociar, por Claro, ejemplo. sí, pues, por supuesto, pasa eso. Claro, sí. Y por eso la negociación se hace inviable. Por eso a veces los buenos oficios, la participación de un tercero puede facilitar, digamos, pero puede no prosperar también, digamos. En su momento, por el tema de la laguna, no, perdón, la laguna no, sino el caso de las pasteras de Uruguay, caso de la pastera de Uruguay, que era una fábrica. Primero iban a hacer 2 fábricas, después una se fue, y bueno, una fábrica se instala para reciclar y hacer, digamos, utilizar, digamos, la pasta hacer pasta de papel y demás, ¿no es cierto? Así, hacer ¿Para papel. evento puede ser? ¿Cómo? ¿Para evento? Sí, no. Del lado uruguayo, sí, se instalan allí. Según los del otro, digamos, compartimos el río Uruguay, con los uruguayos. Entonces, los entrerrianos se empiezan a quejar de que eso puede afectar a la calidad del agua, al turismo, a los ruidos, a la contaminación ambiental, y entonces empieza a haber todo un tema para la instalación de esas fábricas del lado uruguayo, digamos. Pero como compartimos el río, bueno, entonces se generó todo un problema. Del lado, en Gualeguaychú cortaban los puentes que unen con Uruguay, por ejemplo. Eso generó también un problema desde el punto de vista del comercio internacional entre Uruguay y Argentina. Bueno, y eso se fue caldeando y era presidente Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner tenía, digamos, un comportamiento bastante implacable, digamos, ¿no? Complicado, digamos. Y se peleó con el presidente uruguayo. Entonces tuvieron una pelea personal. Y eso que el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, compartía, digamos, el punto de vista ideológico de Kirchner. Vamos a suponer que Néstor Kirchner tuviese una concepción de centro izquierda, digamos. Bueno, Uruguay estaba gobernado por un partido de centro izquierda, que supuestamente podían compartir valores, sin embargo, no. Sin embargo, digamos,
se peleó. Era una persona muy impulsiva y eso hizo que llegar a un acuerdo negociado entre las dos partes fuera imposible, digamos, infructuoso. Entonces, en una oportunidad en Chile, se había reunido la cumbre iberoamericana, el rey de España, que participó de esa cumbre, trató de acercar a los dos presidentes para poder resolverlo. Y en un primer momento lo logró, lo sentó en la mesa de negociación para destrabar el problema, digamos, de llegar a un acuerdo a ver respecto a la pastera, etcétera, etcétera, lo que vio hacer. Y nuevamente, digamos, no pudo sostenerse porque, digamos, volvieron a levantarse, digamos, las posturas muy duras. Y entonces, claro, no había posibilidad alguna de negociación. ¿Cómo terminó? Que la Argentina demandó ante la Corte Internacional de Justicia a Uruguay. ¿Y cómo fue el fallo final? La Argentina perdió. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia fue contrario a la posición argentina. Es decir, la Argentina no pudo probar que la instalación de la pastera esta, fuese Botnia, era el nombre, fuera contaminante, que afectara, digamos, la calidad del agua, que afectara, digamos, el clima, etcétera, 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 etcétera. Que por otra parte, les digo ya, todos sabíamos ese resultado iba a ser así, porque no teníamos elementos que justificara llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces perdimos. Antes de la sentencia, 1 año antes, 2 años antes, había un consenso mayormente acá entre los profesores de Derecho Internacional que no teníamos ninguna posibilidad de ganar el pleito. Y de hecho perdimos. Entonces, la testarudez muchas veces del Poder Ejecutivo puede llevar a estas situaciones, ¿no es cierto? Tuvimos que pagar las cosas y todo, digamos. Bueno. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de que muchas veces la negociación no es posible, digamos. ¿Por qué? Porque una de las partes, digamos, cuando uno no quiere, dos no pueden bailar. Cuando uno no quiere, dos no pueden, ¿eh? Es así. Y se da en nuestra vida cotidiana y también se da en las relaciones internacionales, en el derecho internacional. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda? El último punto de esta unidad se refiere a la Corte Internacional, digamos, a la solución, al arreglo judicial. Para que sea más explícito, pusimos la Corte Internacional de Justicia, que es el tribunal más representativo de los tantos tribunales internacionales que hay, que ya lo hemos visto, ¿no? Y bueno, todo lo que dijimos de la Corte Internacional de Justicia lo repetimos aquí, por lo tanto, no amerita que yo me expida nuevamente sobre este instituto o este órgano de las Naciones Unidas. Este capítulo yo he hecho 3 artículos que están también disponibles para ustedes en el sitio de la Facultad de Derecho, Cátedra de Derecho Internacional Público, ¿no? Un artículo sobre el arbitraje, otro sobre la Corte Internacional de Justicia y otro sobre los medios diplomáticos de solución de controversia.
pueden estudiar de ahí, leer de ahí, y con eso, digamos, sería abarcativo de esta unidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, gente, damos por concluido entonces el temario de hoy. Reitero, el próximo viernes hacemos el recuperatorio. Los que aprobaron quedan eximidos. Si podemos cruzar el puente, lo hacemos de manera presencial, primero en Goya